Hola a todos, soy Daniel Gómez. En una exposición anterior traté la pedagogía de la hospitalidad brevemente a partir de algunos gestos pedagógicos y lo hice presentando algunos materiales producidos en una investigación junto a otras profesoras de educación escolar. El día de hoy quisiera complementar algunos aspectos vinculados a esa exposición con el título esta vez de Hospitalidad y Educación. Bien, el rostro de un niño, la significancia, el signo de un rostro, la figura del rostro de un niño ejemplifica la fragilidad humana por ser la piel más expuesta e indefensa. Su desprotección nos recuerda la obligación ética que tenemos con él. No podemos sustraernos de la relación con la debilidad esencial que hay en un rostro, en su rostro, en el rostro de alguien. Él solo, el rostro del niño, es pura significación. No es identificable el niño. Tampoco se deja describir temáticamente. Su presencia tiene sentido en sí misma. La voz que dice o la mirada de sus ojos son ya demanda de respuesta atenta. Lo expresivo en el cuerpo del otro, según Emmanuel Levinas, me pide como se pide algo que se ordena, como cuando se dice se os ruega que. La responsabilidad no brota de nuestro yo, sino del niño, cuya presencia nos obliga. La responsabilidad para con el otro no está sujeta a nuestra decisión, sino que es la llamada de su debilidad lo que nos concierne e interpela. La visión del rostro de un niño, su corporeidad, fractura la coraza narcisista del yo al enfrentarme con su alteridad. El encuentro nos impone una separación de nosotros mismos porque su presencia nos afecta. Su proximidad no nos deja indiferentes. Al contrario, nos preocupamos y ocupamos de atender su reclamo. En palabras de Max van Manen, una vez que digo de un niño que sufre un trastorno de déficit de atención, una vez que considero que tiene un problema de conducta o que es de bajo rendimiento, o cuando digo que posee un estilo de aprendizaje específico, un modo particular de funcionamiento cognitivo, inmediatamente tiendo a buscar en mi archivo de trucos profesionales una intervención docente concreta o una terapia conductual o una solución médica. Lo que ocurre entonces es que pierdo la oportunidad de ver y escuchar realmente a ese niño en particular. En su lugar, lo separo con ese lenguaje categórico, un lenguaje que constriñe tanto como una cárcel de verdad. Separar a los niños mediante un lenguaje técnico, diagnóstico o instrumental, en realidad es un tipo de abandono espiritual. Hasta aquí la cita de Van Manen. Los gestos de la hospitalidad son apertura hacia el rostro del niño para acogerlo. Aquello que acogemos es solamente su rostro, su presencia cara a cara, no su reducción al constructo de una imagen. Dar hospitalidad es dar un sí al otro. Acoger su rostro se traduce como atender su palabra. La oposición entre hospitalidad y tematización es bien clara tanto en Levinas como en Derrida. La primera, la hospitalidad, es el principio intencional de la ética y la ética misma. Sin el recibimiento de la acogida no hay rostro, sino borradura tematizada, violencia. El gesto inicial en dirección al niño debe ser la pasividad. Pasividad, receptividad y sensibilidad. Encontrar al otro en el lenguaje es recibir su expresión, en la que desborda en todo momento cualquier pensamiento. Entonces es recibir del otro más allá de la capacidad de nuestra conciencia reflexiva, lo que significa ser enseñado. Soy enseñado por el otro. Es un encuentro ético,
o sea, no alérgico, en el que la palabra del otro es una enseñanza. Pero no el aprendizaje de algo que ya estaba oculto y latente en nosotros mismos, y que el otro nos viene a descubrir, sino que la enseñanza viene del exterior de nuestra mismidad y nos trae más de lo que contenemos. Por eso el encuentro con el otro es una epifanía. Más allá de la comprensión y el conocimiento del niño, el yo se abre a la vulnerabilidad de su piel expuesta a la herida. El yo puede recibirla en cuanto se vulnera a ella. La vulneración aloja una relación de sensibilidad con el niño. Desde ella, desde mi propia vulneración, yo soy para él. El lazo educativo se anuda solamente como responsabilidad. Que sepamos o no cómo asumirla, que podamos o no hacer algo concreto por el niño, es secundario. En el seno de una acogida que está hecha de vulnerabilidad, la palabra yo significa heme aquí, dispuesto a responder. Movimiento de apertura hacia lo otro absoluto del niño al que estamos éticamente sujetos. Para Levinas, son las relaciones de acogida, de la alteridad, lo que nos confiere subjetividad. Padecer su negatividad supone un acontecimiento formativo del yo, porque imprime una experiencia en sentido enfático. Es decir, el rostro de un niño encausa la atención al sustraernos de vivir para nosotros mismos y convocarnos a vivir para él. Levinas define la subjetividad del sujeto en cuanto que hospitalidad y responsabilidad para con el otro. Nuestra condición humana se realiza entonces en el compromiso vital con el otro y lo otro, sin que el yo pierda su primera persona del singular, claro, pues él sostiene el mundo, dice Levinas. La constitución de nuestra subjetividad se origina en el encuentro con una exterioridad radical. Por ejemplo, un niño nos asigna como sujetos de su responsabilidad, lo cual desarma nuestras concepciones previas y pone en juego nuestras capacidades para ponernos al servicio de su demanda. Por eso, Jacques Derrida dirá que la ética de la hospitalidad es traumática. La pasividad de recepción de lo distinto del niño provoca que nuestra subjetividad salga de la empobrecedora trayectoria narcisista. Interrumpe el cierre en sí misma y abre a la relación con su otredad. Esto suspende la atención egológica hacia nosotros mismos y la conduce hacia el niño. Esto que somos es el resultado de que alguien haya respondido de nosotros haciéndose cargo de nuestro cuidado. Alguien que no ha sido inmune ni impune, dice Carlos Escliar, ante la natural fragilidad de nuestro cuerpo. Alguien que somos es gracias, alguien que somos, esto que somos, es gracias lo que somos, quienes somos, el alguien que somos, es gracias a la atención donada por alguien en una proximidad afectiva. Una proximidad afectiva productora de un entrañamiento entre dos. Transformación del uno por el otro y viceversa, en los movimientos que constituyen una experiencia de relación que respeta las singularidades. Es a pesar del yo, es a nuestro pesar, que los otros nos conciernen. Lo que estructura la subjetividad es el dar. Y lo que da sentido a la vida es justamente la donación. Para que el don sea hospitalario, se requiere que el donador haga don de sí mismo. Lo que damos es algo de lo propio, algo que nos pertenece, algo que de manera indiscutible es nuestro. La donación más auténtica y valiosa que podemos hacer es
en tal caso, nuestro tiempo. Donación de sí que imprime una desubjetivación en el sujeto, o sea, una pérdida absoluta y una herida, trauma. La donación depende de la capacidad de vulnerarse ante el donatario. Gesto sin reservas. Gesto sin reservas. El don digno de su nombre es un acontecimiento que altera los cuerpos implicados. De acuerdo con Derrida, es necesario que el don de hospitalidad exceda el círculo económico y la lógica del intercambio, el intercambio de objetos, capital o símbolos. Más allá del agradecimiento, que funciona como retorno así y restitución, el don debe ser desinteresado. El don se anula si el donador o el donatario, el receptor, lo identifican como don, como tal. Si le otorgamos un sentido al don, hemos caído, pues, en la trampa de la buena conciencia y la autorreferencia. Sin esperar retribución, el don es gratuitus, es decir, transcurre por fuera del ritual de la deuda. Si existe una voluntad altruista que lo motiva, el don deja de ser don en sentido empático. El don de la hospitalidad exige al donante que éste no consiga reapropiárselo, que el don no pueda regresar a él bajo la forma de la reciprocidad. La acogida es incondicional porque no rinde cuentas entre los sujetos. Lejos del ámbito de la devolución mutua, la llegada del arribante es repentina, inesperada y sorpresiva. El niño aparece de pronto en el umbral y solo cabe responder afirmativamente a su recepción. No deja que se le impongan condiciones ni que se le controle con un documento acreditativo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? No permite reconocimiento ni identificación porque el niño que arriba no ha sido invitado. Tampoco controlado con antelación mediante una descripción temática. No es un invitado susceptible de vigilancia, sino un visitante de nombre desconocido, un absoluto otro, frente al que hay que aceptar el riesgo de exponernos a su encuentro. Del francés, l'arrivant traduce aquel o aquello que viene y también lo que sucede o lo que pasa. De ahí que la incondicionalidad de la hospitalidad represente un acontecimiento ético. Que el niño es un absoluto otro significa que no debe haber tematización ni descripción que defina al recién llegado. Si lo reducimos a una categoría identificable, instauramos una relación de posesión, instrumentalización, que borra la traza de su rostro. Desde una inmunidad invulnerable, no hay situación ni otro que puedan afectarnos. Y por tanto, tampoco encuentro ético, ni mucho menos relación educativa. Solo desde nuestra propia vulnerabilidad somos capaces de pensar a un niño y el peso de su forma de vida. La apertura al otro, como exposición subjetiva, pasa por vulnerarnos. Para decirlo con Derrida, uno debe autoinmunizarse, dice, protegerse contra su propia protección, su propia policía, su propio poder de rechazo, su propio totcort, es decir, contra su propia inmunidad. La investidura, el rol o el papel instituidos ejercen un poder que identifica a los sujetos para reducirlos a categorías que facilitan el control y administración de sus vidas, eliminando así cualquier posibilidad de experiencia y relación ética. En cambio, en la acogida sin condiciones, es la presencia del otro lo que nos regala la posibilidad de acogerlo. Aunque somos nosotros, nosotras, quienes creemos estar recibiéndolo, es Él quien nos recibe a nosotros en nuestra casa. En sentido estricto, es Él quien hace de nosotros unos anfitriones. Pues sin su llegada no habría hospitalidad ninguna.
En último término, el arribante nos acoge en nuestra propiedad, volviéndonos huéspedes suyos. Por este motivo, Levinas dirá que la casa del yo es el otro, o está en el otro. Palabras de Levinas, precisamente en la medida en que entre el otro y yo la relación no es recíproca, yo soy sujeción al otro. Y soy sujeto esencialmente en este sentido. Estoy sujeto al otro. Desde esta perspectiva, Derrida también considera que el sujeto existe en cuanto es interpelado por otro. Y que la subjetividad se conforma en el compromiso de respuesta a lo otro, incluso a lo otro que hay en uno. Se responde a una necesidad, a una pregunta, a una desorientación, a un límite, a un deseo. Se responde a una singularidad por parte de una singularidad que asiente al compromiso con un sí incondicional. La educación es un fenómeno intersubjetivo la educación es un fenómeno intersubjetivo que exige a la pedagogía pensar la situación éticamente. Esto es, pensar la situación como una respuesta a la llamada de un rostro. La ética pedagógica comprende a los seres humanos como seres que nos configuramos en heteronomía, y por ello necesitamos vivir en relación, a saber, fuera de nosotros mismos, dice Melik. Para Jacques Derrida, el encuentro con el otro prohíbe el monólogo. En el otro se presenta lo infinito, sobre el que ningún pensamiento puede cerrarse. El rostro de un niño expresa una infinitud, puesto que ninguna totalidad puede abrazarlo, abarcarlo. Un niño es infinito, esto es, irreductible a cualquier representación. Excede el ideatum en el que es pensado. No puede ser objeto o la simple realidad objetiva. El niño es más de lo que podemos pensar, lo cual quiere decir que desconocemos qué porta, qué carga y qué nos trae un niño al encuentro. Es decir, no sabemos quién es ni lo que puede su cuerpo. La aparición de su voz y su mirada debe ser para el educador, para la educadora, un acontecimiento que le coaccione a replantearse qué significa ser educador. ¿Qué significa ser educador de este niño con nombre propio? ¿Qué implicaciones conlleva ser responsable de él? No de cualquiera y en cualquier momento, como si la relación pudiera ser totalizada y comprendida bajo unos parámetros universales, sino de este niño de aquí, con nombre y apellidos, distinto de aquel niño de allí. El sentido educativo no es susceptible de ser convertido en procedimiento y reproducción. El sentido solo hace sentido en la experiencia subjetiva de encuentro con lo único. Emerge como interrogación por lo adecuado en cada momento pedagógico. El yo narcisista no puede salir de sí mismo para entrar en relación con lo infinito del otro. Funciona el yo narcisista clasificando, controlando y homogeneizando los procesos de subjetivación que son únicos e imprevisibles. Congelamos e instrumentalizamos al niño en vez de escuchar su incierta singularidad. Dar al otro una respuesta de atención pide nuestra disposición a padecer una fractura en nuestro ego por la que acceder a una proximidad. La capacidad de acoger al otro sin imponerle condiciones, o sea, te acogeré si tú, etc., requiere la capacidad de acoger al otro sin imponerle este tipo de condiciones, requiere la deposición de la centralidad en el yo. El yo tiene miedo a la exterioridad y a la diferencia que lo ponen en tela de juicio. La identificación fuerza la existencia del niño
a plegarse con la imagen que tengo en la cabeza de lo que él debería de ser. Pero lo otro es esencialmente lo imprevisible, dirá Levinas. La acogida no se constituye a través del conocimiento sobre el niño. Conocer al niño es confundirse en lo idéntico a uno mismo y lleva a la supresión de la alteridad. La acogida se basa en una erótica de la confianza que surge a partir del desconocimiento acerca del otro. Será la pasividad, la actitud primordial que acoge al niño. Pasividad como un saber no saber asistemático que recibe lo inconmensurable del niño. Pasividad que no mide ni calcula la vida ajena, busca aproximarse con sensibilidad. Una escucha que suspende el monólogo del yo, que en la prepotencia de su retórica pedagógica prescribe el destino de los niños. Donación de respuesta que genera una tensión con el otro, tensión entre respetar la experiencia que le es propia y el compromiso con la orientación de su existencia hacia una relación de cuidado con el mundo, los otros y consigo mismo. ¿Qué hacer o no hacer? ¿Qué decir o no decir? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo vive el otro la situación? ¿Qué demanda el desarrollo de su condición humana? Preguntas que no quieren la superación de un obstáculo, sino la configuración de un problema interesante. El problema que nos interesa es cómo encontrarnos con el niño o con el joven. Y es un problema que no tiene solución, porque el encuentro es lo imposible. No porque no pueda efectuarse, sino porque escapa del dominio y la comprobación. Hay obstáculo cuando ya nos hicimos de antemano una imagen suya y de lo que queremos conseguir. Las representaciones dificultan el acontecimiento que implica y nos complica el contacto con su existencia. Desconocer cómo experimenta el otro la situación y qué necesitaría de nuestra respuesta nos pone atentos a su expresividad. El encuentro se da con lo exterior a nuestras concepciones. La voz y la mirada que hay en su rostro expresan un misterio cuya dignidad depende de su salvaguarda. Por tanto, la relación será ética solo si cuestiona el esquema interpretativo desde el que leemos la situación. Ejercicio siempre inacabado, el encuentro problematiza nuestra capacidad de pensarnos junto al otro. Su posibilidad, imposible, exige la donación de algo propio, que es pérdida o duelo de una parte del yo. Seguimos aquí a Judith Butler. Nunca estamos preparados para acoger al otro. Más bien se trata de estar disponibles, abiertos a su llegada. En cambio, el monólogo de nuestro discurso es cerramiento. ¿Qué de nuestra posición debemos mover para albergar una presencia? Una presencia produce alteraciones en la comodidad de nuestros habituales modos de reflexión. No nos deja impasibles. La sentimos, la notamos. Su llegada es interrupción, irrupción y variación subjetiva, o no es llegada. Acoger a un niño es perturbación. Del latín perturare significa que destruye nuestro orden. También destruye nuestra voluntad de ordenarlo bajo un orden. Su aparición acontece como vulnus, herida que nos vulnera en nuestra vulnerabilidad. Lo que del otro nos hiere no es su herida, su vulnerabilidad. El encuentro tiene lugar entre dos heridas. La una es vocación de y camino hacia la otra. Las heridas desean curarse entre ellas en una imposible completitud. Deseo incapaz de satisfacción, por eso el deseo nos dirige hacia afuera. En la naturaleza del ser humano
Hay una carencia insustituible, un hueco, un vacío, una falta que se trueca en dependencia de lo otro. Una vida se humaniza en heteronomía, en relación con los deseos, las heridas y las normas de otras vidas. Que el ser humano es frágil significa que podemos rompernos en cualquier momento, que la vida se maneja en la provisionalidad y la incertidumbre, que nuestra esencia es una ausencia y que la ausencia se expresa como demanda de compañía y de acompañamiento. Demanda que emerge en forma de un llanto, de un grito y de una señal. Señal es signum, que traduce signo o aquello que los hombres siguen, una señal o un estandarte. El pensamiento se despliega leyendo los signos que significa un niño. El educador sigue las señales que deja su cuerpo. Por eso va siempre un paso por detrás. ¿Qué da sentido a su experiencia? ¿Cómo hacer para encontrarnos? La acogida no se hace de una vez, no es extraordinaria, sino cotidiana. Su función es inagotable y el educador, la educadora, se dispone a ella cada día. El encuentro es siempre otro encuentro y el recién llegado es siempre otro recién llegado. Aunque sea el mismo, su cuerpo es distinto. Aun con el mismo nombre, su rostro es infinito. Estar atento al otro es el carácter de fondo en el buen educador, en la buena educadora. La incompletitud motiva la relación social, porque la falta en el sujeto lo conduce a desear a lo otro y los otros, y a ligarse a ellos mediante el lenguaje. No obstante, la relación educativa no resuelve la condición de incompletitud, sino que la torna habitable gracias a la progresiva introducción de la infancia en la cultura humana y en la gramática del cuidado. Dice Hannah Arendt, los recién llegados no están hechos por completo, sino en un estado de formación. Y más adelante, ante el niño, el maestro le muestra los detalles y le dice, este es nuestro mundo. La autora habla de la educación como la decisión de asumir una doble responsabilidad, que ella llama autoridad educativa. Doble responsabilidad. Una, cuidar del pequeño para que el mundo no proyecte sobre él nada destructivo. Y la segunda, proteger al mundo de la potencia renovadora que trae consigo cada nueva generación. Según Arendt, el nacimiento de un niño, la experiencia de su llegada al encuentro, representa el acontecimiento de la radical novedad, es decir, la irrupción de una alteridad absoluta que interrumpe el curso natural, normal de las cosas. Y nos descoloca en nuestras posiciones, nos descoloca en nuestros presupuestos, descoloca nuestras expectativas educativas, para coaccionarnos, para obligarnos a pensar las condiciones para un nuevo encuentro pedagógico. Es precisamente el acontecer de la natalidad, la presencia del enigma del otro cara a cara, lo que inaugura la asimetría en la relación. A saber, la responsabilidad del adulto es responder por la vida del niño sin esperar la recíproca. Pues mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para sostenerlos y acompañarlos en el emprendimiento de algo que nosotros no imaginamos. Dice Hannah Arendt, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar el mundo común. De ahí, para terminar, de ahí que los gestos de hospitalidad sirvan de fundamento para el vínculo educativo, o sea, sin la acogida de la alteridad no hay educación, sino más bien adoctrinamiento, dominación y alienación. Pero garantizar el alojamiento ético del otro no es suficiente para producir un proceso de aprendizaje. Claro. Sin embargo, las relaciones de cuidado favorecen extraordinariamente las relaciones de enseñanza. Dicho de otra manera, uno aprende más y mejor cuando se siente ayudado.
escuchado y contemplado en sus diferencias y en sus singulares modos y tiempos de aprendizaje. Aunque el oficio de enseñar va más allá de la empresa ética, gracias al suelo que la ética configura, nuestra práctica puede ser solícita y reflexiva para amplificar sus cualidades pedagógicas. Bien, hasta aquí la exposición. Gracias por estar ahí, gracias por confiar y hasta la próxima.